Buenas, soy Manuel Pegalajar y en este tutorial vamos a ver lo que son los flujos de datos en C++ como paso previo a ver cómo se trabajan con ficheros. Bien, un flujo de datos no es más que un movimiento de datos de una zona a otra. En C++ tenemos por defecto un conjunto de flujos de datos predefinidos. Entonces, nosotros en un momento tenemos nuestro programa, ¿no? Bien, este programa por defecto toma unos datos de un sitio que llamamos flujo de entrada. De este flujo de entrada salen datos hacia el programa, que son y esta es la forma, digamos, en la que el programa, como hemos trabajado hasta ahora, trabaja con datos. El flujo de entrada estándar es el flujo de entrada por defecto. El flujo de entrada por defecto está establecido al teclado. De modo que cuando nosotros hacemos un programa en C++, siempre hasta el momento hemos hecho nuestro programa que leía datos desde el flujo de entrada estándar, que por defecto es el teclado. ¿Cómo hacíamos esto? Mediante el objeto global cin. Mediante el objeto global cin captamos datos desde el teclado, que está asociado al flujo de entrada estándar, que es como hasta el momento hemos trabajado para darle datos al programa. A su vez, el programa produce datos de salida. Esos datos de salida se envían al flujo de salida estándar. Es decir, el programa toma los datos desde el flujo de entrada estándar, el teclado, y lo manda al flujo de salida estándar. Ese flujo de salida estándar, por defecto, en C++ está asociado a la consola, a la pantalla por consola. Así. Bien, mientras que cin está asociado al teclado, que es el flujo de entrada estándar, bueno, más bien esto no es el teclado. Cin está asociado al flujo de entrada estándar. A ver. Cin está asociado al flujo de entrada estándar, que por defecto está asociado al teclado. Para el flujo de salida estándar, nosotros lo conocemos hasta el momento como cout. De modo que cuando nosotros enviamos datos a cout, realmente lo estamos mandando al flujo de salida estándar, que por defecto es la consola. Existe otro flujo más de estándar, que es el flujo de errores, que es donde se mandan mensajes de error de forma estándar. Es también un flujo de datos de salida. De modo que el programa recibe datos desde cin, que es el flujo de entrada estándar, envía datos de salida al flujo de salida estándar mediante cout, y tenemos un flujo de errores estándar también de salida, que por defecto nosotros lo llamaremos cr, y está asociado también a la consola. A ver. Así. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo que utilice los tres flujos de datos estándar. Cin para la entrada, cout para la salida estándar y cr para la salida de errores estándar. Bien, voy a iniciar el compilador. En este caso utilizo CodeBlocks. Todas las palabras que estén en inglés las voy a nombrar literalmente para aquellos que no estén familiarizados con el inglés. Así que si alguna vez se me puede escapar en inglés habitual, pero siempre lo pronunciaré en castellano. Bien, me voy a crear un proyecto, como siempre por consola, en C++. Le voy a llamar ejemplo flujos estándar y lo voy a guardar
en una carpeta que he creado para este tutorial de ficheros, flujo estándar. Aquí en esta carpeta voy a grabarlo. Las opciones por defecto están bien. Y bien, en el Code Blocks aparece aquí en la parte derecha el workspace del proyecto, que es ejemplo flujo estándar, y los sources nos aparece un main con un programa por defecto. Bien, vamos a hacer uso de los tres flujos estándar. Por ejemplo, voy a crear una variable entera a y la voy a leer por teclado. Así estoy haciendo uso del flujo de entrada estándar leyendo un dato desde ese flujo. Lo voy a enviar al flujo de datos de salida y voy a mandar al flujo de datos de salida CR un mensaje. Mensaje enviado al flujo de salida de errores. Bien. Vamos a ejecutarlo. Primero lo compilo. Y para que se vea claramente, me voy a ir a la consola. Voy a entrar a la carpeta donde se ha generado ese programa. A ver. Aquí está, ejemplo flujo estándar. Lo ejecuto. Al ejecutarlo se me queda esperando un dato entero que es el que voy a introducir. Por ejemplo 45. Seguidamente se me manda a la salida estándar el mensaje 45. Como hemos visto en este esquema, el flujo de salida estándar, cout, está asociado a la consola, pues en la propia consola se me muestra el 45. Y después el mensaje cr, que funciona lo mismo que cout, es decir, su sintaxis es la misma, se puede utilizar de la misma forma, indiferentemente. Hemos enviado este mensaje al flujo de salida de errores, que como veíamos en este esquema, el flujo de errores estándar también en la consola. Por lo tanto, aquí me aparece mensaje enviado al flujo de salida de errores. Bien, es posible desde el sistema operativo cambiar los flujos de entrada estándar. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bien, no quiero que el flujo de entrada estándar sea el teclado, que sea otra cosa, sea la red, sea, por ejemplo, un fichero, ¿no? Entonces, yo puedo decir que haya un fichero que sea el flujo de estándar el flujo de entrada estándar en lugar de ser el teclado. Esto se hace desde la llamada al programa en el sistema operativo. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando nosotros estamos ejecutando el programa, si después de poner el nombre del programa ponemos un símbolo menor y el nombre de un fichero, entonces al escribir esto así, estamos cambiando el flujo de entrada estándar al programa diciendo que no sea el teclado, sino el fichero .txt. Bien, de momento no tengo ningún fichero creado, por lo tanto, al ejecutarlo me da un error diciendo que el fichero txt no existe. Lo voy a crear. Y voy a hacer que este fichero tenga el dato 89. Bien, lo guardo y cierro. Ahora voy a ejecutar el programa. Al ejecutar el programa estoy cambiando el flujo de datos estándar al fichero txt, justo como he hecho en este esquema. Repito, eso se hace desde el sistema operativo anteponiendo al nuevo flujo que queremos utilizar o al nuevo fichero que queremos utilizar como flujo de entrada estándar el símbolo menor que. Una vez hecho esto, pulso Enter y la entrada estándar
aparece el dato 89, en la salida estándar aparece el dato 89, que era el dato que he introducido en el fichero .txt. Lo que hemos hecho ha sido cambiar el flujo de entrada estándar en lugar de ser el teclado, que sea el fichero txt. Bien, podemos no solamente cambiar el flujo de entrada estándar, podemos también cambiar el flujo de salida estándar. Podemos decir el fichero, el flujo de salida estándar, no quiero que sea la consola, quiero que sea otra cosa. Por ejemplo, un fichero. Fichero2.txt. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar que se lea un dato desde el flujo de entrada estándar, es decir, el teclado. Si el programa tiene alguna salida de errores, lo va a mandar flujo de errores estándar, que es la consola, y si tiene alguna salida por el flujo de salida estándar, no lo va a mandar a la consola, lo va a mandar al fichero 2.txt. La redirección del flujo de salida estándar se hace de forma similar. Se pone el nombre del programa que queremos ejecutar, el símbolo de mayor y el nombre del fichero donde queremos redirigir. Así pues, escribiendo solamente esto, estamos diciéndole al programa lo que hay en este esquema. Quiero que el flujo de entrada estándar sea el teclado, lo manejaré desde cin. Quiero que el flujo de errores estándar sea CER y que sea la consola. Quiero que el flujo de entrada estándar, de salida estándar sea cout, pero no va a ser la consola, va a ser fichero2.txt. Y por tanto, al ejecutar este programa de esta forma, redireccionando la salida, el programa me va a pedir un dato desde cin, por ejemplo 77, y ahora aparece por la consola mensaje enviado al flujo de salida de errores. No me aparece el dato 77. Según el programa que habíamos hecho, se debería demostrar el dato 77 por cout. Pero cout lo hemos redirigido utilizando el símbolo mayor a fichero2.txt. Bien, si hacemos un ls para listar los ficheros, vemos que tenemos creado un nuevo fichero 2.txt. Este fichero contiene exactamente lo que el programa ha enviado a la salida estándar, el 77. Podemos ejecutar esto tantas veces como queramos. Por ejemplo, ejecuto el programa así y ahora pongo 90. Aparecerá exactamente lo mismo, mensaje enviado al flujo de salida de errores. Este mensaje que aparece aquí es porque ha terminado de editar el fichero 2, no tiene nada que ver con nuestro programa. Y si edito nuestro fichero, vemos que aparece 90. No aparece el 77 de antes, aparece el 90 que acabamos de poner. Bien, también le podemos decir a C++ desde el sistema operativo. Esto, repito, funciona tanto para Windows como para Linux, que el flujo de salida estándar no se sobrescriba. Como hemos visto, fichero 2 se ha sobrescrito. Podemos decirle al sistema operativo que la salida estándar no se sobrescriba, sino que se añada lo que hay. ¿Cómo? Poniendo en lugar de un símbolo de mayor, poniendo dos símbolos de mayor. Vamos a ejecutar esto y voy a poner el número 102. Y ahora lo voy a ejecutar otra vez y voy a poner el 907. Bien, si ahora edito el fichero de texto que tenemos, fíjense que aquí tenemos el 90 inicial, el 102 que he puesto a continuación y el 907. Aparecen todos juntos. ¿Por qué aparecen todos juntos? Porque el cout que he hecho en el programa no realiza ningún salto de línea. Al no realizar ningún salto de línea, en nuestro fichero de salida tampoco aparece ningún enter. Todo esto se llama redirección
de flujos de entrada y flujos de salida. ¿Es posible redireccionar la salida de un programa a la entrada de otro programa? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si conocéis el comando cat de Linux, que es lo mismo que el comando type con Y de Windows, lo que hace es listar el contenido de un fichero. Al hacer cat fichero2.txt, fijaos que lo que aparece es exactamente 90.102.907. Como no hay enter, pues seguidamente me aparece la línea de comando. Cat lo que hace es mostrar por pantalla el contenido de un fichero. Voy, por ejemplo, a descargarme un fichero mucho más grande, o mejor, voy a editar el fichero 2 y voy a añadir muchas líneas. Voy a copiar y pegar. Bien, tenemos en el fichero 2 204 líneas. Fijaos que si hago cat de fichero2.txt, me muestran todas las líneas. Hay un programa en Linux, también existe en Windows, que se llama More. Si yo puedo redirigir la salida del comando cat como entrada del programa More. ¿Cómo? Se hace mediante un encauzamiento. El encauzamiento es la barra completamente vertical que está se produce pulsando Alt-GR y el número 1. Si yo escribo esto, lo que estoy haciendo es pasándole como parámetro al programa cat el parámetro fichero2.txt. Cat lo que hará será leer el contenido de este fichero 2.txt y enviarlo a la salida estándar. La salida estándar, no obstante, al poner este símbolo, la estamos redireccionando para que sea la entrada a otro programa. Ese programa es el programa More. El programa More lo que hace es mostrar los datos que se les manda en la pantalla, y además cuando termina de mostrarse, llega hasta el final de la pantalla, en lugar de continuar, se para, hace una pausa para que podamos verlo. Si pulsamos Enter, va pasando de línea, así hasta que llegamos al final. Podemos salir del programa More dándole a la letra Q de Quit. De este modo, ¿qué es lo que hemos hecho? Bien, lo que hemos hecho aquí ha sido algo muy simple. Voy a borrar todo lo que no nos sirva. Voy a borrarlo todo y lo voy a reescribir. Bien, lo que hemos hecho ha sido: hay una entrada estándar. Esa entrada estándar se ha utilizado para el programa cat. Sin embargo, el programa cat no lee nada del teclado, con lo cual no ha habido ningún problema. El programa cat solamente tenía un parámetro por línea de comando. Ese programa cat ha enviado su salida a la salida estándar. Vaya. La salida estándar, por defecto, es la consola. Esto es el funcionamiento normal del programa cat. Esto es como si escribiésemos directamente cat fichero2.txt. Lee el fichero 2 y lo manda a la salida estándar. Sin embargo, utilizando el símbolo de la barra vertical y More, ¿qué es lo que le está diciendo el sistema operativo?
le está diciendo que no utilice la consola como salida estándar. En lugar de utilizar la salida estándar como consola, va a haber otro programa. Ese programa se va a llamar More. More por defecto tiene la entrada estándar, que es el teclado. Pero al utilizar el símbolo de la barra vertical, lo que estamos diciendo también es: no vamos a utilizar para More la entrada estándar. A ver si esto me deja. Bicho. Aquí. Bueno, lo hago de nuevo. No vamos a utilizar la entrada estándar. Lo que vamos a utilizar es la salida estándar del otro programa. Ahora, eso sí, More tendrá su salida estándar, que es la consola. De este modo, cuando ejecutamos el comando cat fichero2.txt barra vertical more, estamos haciendo esto. Cat, entrada estándar, ok. La salida estándar no va a ser la consola, va a ser el programa More. Para el programa More, la entrada estándar no va a ser la consola, va a ser la salida estándar de cat. Esto vendría aquí. La entrada estándar va a ser la salida estándar de cat y More va a enviar sus datos a la salida estándar, que es la consola. Eso es lo que ocurre cuando estamos ejecutando el programa con el encauzamiento. Evidentemente se pueden cambiar la salida estándar de More poniendo More mayor fichero salida more.txt. Al hacer eso, estamos cambiando la salida estándar de More, de modo que no va a ser la consola, sino que va a ser, ¿qué nombre le he puesto? Fichero salida more.txt. Bien, lo ejecuto y efectivamente aquí hay un fichero salida more.txt que tiene toda la salida que nos ha proporcionado el programa More.